En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, querida familia, hoy estamos aquí para compartir con ustedes esta catequesis sobre la segunda tabla de la ley, concretamente los quinto y sexto mandamientos. Veamos entonces estos dos mandamientos de la ley de Dios. El quinto mandamiento: no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Como ejemplos de la Escritura encontramos el primer asesinato registrado en Génesis 4:8, cuando Caín, el primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano Abel. Y otro ejemplo del Nuevo Testamento en Lucas 10, 30 al 35 es de cuidado de la vida humana, el buen samaritano que tuvo misericordia del judío que estaba caído en medio del camino, al costado del camino, mejor dicho, por causa de unos ladrones que le habían despojado y dejado medio muerto. Y lo llevó a una posada, cuidó de él como obra de misericordia. Frente a este mandamiento, no matarás, tenemos algunas preguntas para examinarse, sea antes de la confesión de pecados o cuando estamos en conflicto con otros, porque el mandamiento es un espejo. La ley de Dios nos refleja lo que somos y aunque duele, sin embargo, es bueno para mostrarnos no solamente nuestro pecado, sino la necesidad del perdón y de nuestro Salvador Jesucristo, que nos da el perdón. Tenemos estas 10 preguntas. La primera dice: ¿herí o dañé a mi prójimo en su cuerpo? Sea por venganza, por asesinato o por algún abuso. 2. ¿Quité la vida a alguien, aún en forma indirecta, sea nacido o no nacido? 3. ¿Tengo odio, rencor o enojo hacia alguien? ¿O induje a otro a ser violento? 4. ¿He peleado, molestado, insultado o despreciado a mi prójimo con pensamientos, palabras u obras? Por ejemplo, al comer, al dormir, al trabajar, etc. 5. ¿Soy abusivo, violento, o sea, golpeador o manipulador en palabras u obras hacia mi cónyuge, mis hijos u otra persona? ¿Por qué? 6. Dejé de ayudar y apoyar a mi prójimo en cualquier necesidad física. 7. Fui misericordioso hacia el pobre o necesitado, pudiendo hacerlo. 8. Perdí mi temperamento, es lo que se dice, fui de mal genio, o discutí sin motivo, fui intolerante hacia otra persona. 9. Causé escándalo, por ejemplo, violencia intrafamiliar, y todavía no me reconcilié. Fui o todavía soy víctima de maltrato físico o emocional. Pedí ayuda. Y 10. ¿Hice algo contra mi propia vida o salud? Como ejemplos tenemos la adicción al alcohol, a las drogas o algún medicamento o remedio, o desafíos suicidas
velocidad extrema en la ruta o peleas callejeras, etc. ¿Por qué motivos? Son preguntas delicadas, sensibles, porque tienen que ver con nuestro cuerpo. Pida ayuda, no se quede callado o callada. Acuda al confesionario, acuda a un pastor. Acuda también a tratamiento o a cuidados también en el área de la psicología, de la neurología, pero no se quede callada. Pasemos ahora al sexto mandamiento. De la vida humana pasamos a lo que es el matrimonio. El sexto mandamiento que dice: no cometerás adulterio. ¿Y qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras. Y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. Como ejemplos de la Biblia encontramos el origen del matrimonio, tal como Dios lo instituyó en el Génesis 2, 18 al 24, la historia de la creación de Adán y Eva, cómo se conocieron, cómo Dios los presentó, el amor a primera vista que tuvieron y cómo Dios bendijo ese matrimonio e instituyó de ahí en adelante el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida en una misma carne según su beneplácito. Por otro lado, también vemos en 2 Samuel 11 cómo el rey David quebrantó el matrimonio al tener relaciones con Betsabé, esposa de Urías, cómo luego lo lamentó tanto. Y tenemos el Salmo 51 como salmo de confesión y de arrepentimiento de el adúltero David, ¿sí? Pero que también muestra la misericordia de Dios para con los pecadores, porque fue gracias a la intervención de Dios a través del profeta Natán que David reconoció su pecado y pudo ser perdonado también, como vemos en la historia del encuentro de Natán con David. Veamos algunas preguntas, 10 preguntas sobre este sexto mandamiento. Preguntas para examinarse. La primera dice: ¿llevo una vida sexualmente pura y decente en todo lo que digo y hago? La segunda pregunta: ¿he reservado la relación sexual para el placer y consolación de mi cónyuge y, cuando Dios quiere, para la procreación de hijos? 3. ¿Tengo en alta estima el don de Dios de la sexualidad? ¿O manché este don con mis pensamientos, palabras o conductas? Por ejemplo, con charlas o chistes verdes, como se suele decir, o lecturas, videos, músicas, o modos de bailar, o dibujos y objetos, etcétera, que son deshonestos o que son obscenos. 4. ¿Huyo de la ocasión que pueda terminar en inmoralidad sexual? Por ejemplo, ocasiones que puedan derivar en adulterio, en deseo homosexual, autogratificación, pornografía o prostitución. 5. ¿Tengo relaciones casuales o por pasatiempo sin ánimo de casarme? 6. ¿Paso la noche fuera de la casa en alguna actividad prohibida por este mandamiento? ¿O en mi trabajo o en mi estudio? 7. ¿Qué valor doy a la castidad, la virginidad y la fidelidad en mi vida?
¿Qué significa para mí el noviazgo? Oí el consejo de mis padres, pastor, etc. 8. ¿Cuánto aprecio tengo por el matrimonio, así como Dios lo instituyó? Y si sufrí alguna infidelidad o abandono del cónyuge o divorcio, ¿busqué la ayuda y el consuelo de Dios? 9. Si estoy en una relación, ¿pensé en casarme? ¿Por qué motivos? Y 10. ¿Sufrí algún tipo de abuso sexual? ¿Pedí ayuda? ¿O hablé con alguien del tema? Preguntas para reflexionar sobre nuestra vida. No pasar por alto estos mandamientos que tanto nos ayudan en el camino de la vida como cristianos. Reflejo de nuestro ser, pero que también a partir del perdón de Cristo sirven como regla, como guía para nuestra vida de santificación. Cristo Jesús ha calmado nuestras tormentas, ha pagado en la cruz por el pecado de Caín de matar a su hermano. Cristo en la cruz ha sido el buen samaritano que nos socorrió de la muerte eterna, de la ira del Padre, santa y justa. Él vendó nuestras heridas, nos ungió con el óleo santo de su Espíritu Santo en nuestro bautismo, de tal manera que ahora tenemos una vida nueva. Él también nos da la segunda oportunidad de encaminar nuestra vida en el camino del bien en cuanto al matrimonio o en nuestro noviazgo, para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, para volver al modelo original de Génesis, tal como Él lo pensó para nuestra felicidad, para nuestro placer, para la procreación de hijos, para la gloria de Dios y la educación cristiana de los hijos. Cristo Jesús fue y es el Hijo y Señor de David, Hijo de David según la carne, Señor de David según su naturaleza divina. Él fue el que pagó por los pecados de David. Él fue el que perdonó a David y el que te perdona también a ti todas tus transgresiones. No es casualidad que en la liturgia de la iglesia, luego del sermón, encontramos el ofertorio basado en el Salmo 51, donde, usando las palabras de este adúltero arrepentido, decimos también nosotros hoy: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites tu Espíritu Santo. Qué importantes palabras recordar en este tiempo. Que el Señor nos encamine entonces por la senda de la vida, por la senda de la familia y del matrimonio de acuerdo a su agrado y buena voluntad, para poner de alguna manera un freno al pecado y a Satanás en este tiempo tan oscuro, tiempo tormentoso, pero con la luz maravillosa de la gracia y del Evangelio de Cristo, de nuestro buen Dios, podemos decir: sí, con tu ayuda, Señor, haré lo que es de tu agrado y que es para mi bien. Bendiciones, querida familia, en este domingo, en este inicio de semana. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, nuestro Señor.